Yerga el Ande su cumbre más alta, de la mar el metal de su voz, y entre cielos y nieves eternas se alza el trono del libertador. Suenen claras trompetas de gloria y levanten un himno triunfal, que la luz de la historia giganta la figura del gran capitán. Tierras del Plata, Mendoza, de Santiago a la Lima gentil, fue sembrando en la ruta laureles, a su paso triunfal San Martín. Bernardo de O'Higgins y José de San Martín, sin dudas, fueron los dos hombres fundamentales para el funcionamiento de la logia. Para afiliarse a Lautaro, había que ser americano y jurar luchar por la independencia. Su lema era unión, fuerza y virtud, y en las comunicaciones usaban el símbolo masónico OO. Y sigue la misma estructura de los caballeros racionales, copiando la estructura masónica, con miembros que eran masones, como Carlos Alvear, y que establecen una logia principal que se convierte en la Gran Logia. Miranda se había asegurado de reclutar a los jóvenes americanos más prominentes que se encontraban en Europa. El sistema masónico aseguraba protección, anonimato y sobre todo la posibilidad de complotar en las sombras contra el poder establecido. Mientras que las logias se afianzaban en América, sus líderes debían tomar las precauciones necesarias para proteger a sus miembros. La clave de la supervivencia se encontraba en sus intrincadas estructuras, su complejo modo de ingreso y su compromiso de silencio. La logia comenzaba a convocar a los jóvenes más prometedores del continente, quienes estaban unidos entre sí por un lazo mucho más grande que el de la voluntad política. Ellos compartían todo un sistema secreto de fraternidad y solidaridad que habían comenzado a completar con un solo objetivo: terminar el dominio español en el continente. Rápidamente, O'Higgins se convirtió en una persona de confianza del gran ideólogo de la independencia latinoamericana. En una de las tertulias que solían compartir, Bernardo le narró la historia del cacique Lautaro. Miranda, inspirado en su vida, bautizó así su logia. Lautaro, en homenaje a un cacique de un pueblo originario de nombre Lautaro, que había combatido y había muerto peleando contra el ejército español del rey. Entre los amigos de Miranda se encontraba su compatriota Juan Bolívar, el padre de Don Simón, a quien conocería en el primer viaje que éste realizó a Europa. Mientras que sus seguidores comenzaban a prepararse en Europa, Miranda decidió intentar realizar la primera revolución. El objetivo sería su país natal, Venezuela. Para ello, primero viajó a New York. En 1806, Bolívar recibió el grado tercero, o maestro, en la logia simbólica London número 5 de Inglaterra. En 1810, en Londres, Miranda le confirió el supremo grado de iniciación en la Gran Logia Americana y juntos fundaron la Logia Protectora de las Virtudes número 1 en el oriente de Barcelona, Venezuela. Bolívar estaba totalmente convencido de que todos debían dar su vida por la causa americana,
Convencido de sus planes de liberación del continente y de que el complot secreto era la mejor manera de lograrlo, Miranda continuó reclutando miembros para su causa. Uno de ellos fue José de San Martín, gestor de la independencia de Argentina, Chile y Perú. San Martín llegó a Londres 10 años después de que partiera O'Higgins. Algunos historiadores señalan que el paso de San Martín por Inglaterra es muy significativo, porque es precisamente allí en donde él se reúne con intelectuales, con políticos, para discutir el tema de la independencia de las colonias. Durante la campaña había conocido a Lord Macduff, un noble escocés que lo introdujo en el mundo masón en general y en la causa americana impulsada por Miranda. Fue allí donde San Martín hizo contacto por primera vez con círculos de liberales y revolucionarios que simpatizaban con la lucha por la independencia americana. Si San Martín fue un agente inglés, es una gran pregunta. A los pocos que han sostenido que es así, han sufrido la ira del dogma sanmartiniano. ¿Cómo poder decir semejante cosa? El centro de difusión y reclutamiento continuaba siendo Londres. Allí, según algunas fuentes, San Martín se reunió con sus compatriotas Alvear y Zapiola. ¿Por qué razón San Martín se incorpora a esta logia? Es otro de los grandes misterios. Se incorpora después de haber estado casi un año en los campamentos del ejército inglés en Portugal. ¿Cuánto sabía el reino inglés de lo que sucedía dentro de su territorio? La realidad es que tenemos que entender qué es lo que significa la palabra agente. Lo que queda claro a cualquiera que lee la correspondencia diplomática y los archivos ingleses es que San Martín era un anglófilo. Miranda sabía que había logrado dar el primer paso. Las logias en Europa se fortalecieron y sus miembros estaban totalmente convencidos de la necesidad de la independencia. El siguiente paso era mucho más arriesgado. Se debían fundar filiales en el continente americano. Se establece una gran logia principal que se considera la logia madre y después se van estableciendo logias y grandes logias por todos los territorios sudamericanos y se vuelve la estructura en la que se apoyan estos líderes para atraer partidarios, para agrupar en esas logias a todos los que están buscando las independencias hispanoamericanas y una vez que se consiguen, para endoctrinar en los nuevos principios republicanos, liberales, a los que van a ser los líderes, los directores, los gobernadores de los nuevos países hispanoamericanos que se establecerán inmediatamente después de la consecución de las independencias. Miranda había logrado reclutar a los hombres más prometedores. Su plan estaba en marcha, pero el poder de España era superior a la resistencia que podían brindarle los futuros ejércitos revolucionarios. La realidad es que era una conspiración lo que querían los caballeros racionales, porque de alguna manera estaban conspirando contra el rey de España, porque querían implantar en América la independencia y la Constitución. Y eso era anatema para el sistema monárquico. Los viajes de formación de los jóvenes latinoamericanos en Europa tocaban su fin. Tras haber concluido sus estudios militares y haberse formado en las ideas del humanismo, los futuros administradores de las colonias volvían a sus hogares, pero no regresaban con la idea de mantener la administración colonial. Ellos regresaban con un nuevo objetivo: liberar a sus tierras de España. Miranda lo había logrado. Una compleja red de sociedades se había formado a lo largo de todo el continente. La independencia latinoamericana estaba en camino. Dos caudillos se destacan en los ejércitos libertadores, dos discípulos de Francisco de Miranda, José de San Martín, quien desde el Río de la Plata sube hacia el norte, y Simón Bolívar, que lleva la revolución en sentido inverso, desde Venezuela. El ataque al poder podía triunfar si se hacía en simultáneo, como si fuera un plan orquestado. José de San Martín fue iniciado en una logia en Cádiz, España.
desarrolló toda su carrera masónica hasta llegar al grado de maestro masón, porque él había hecho un juramento. Como militar, él había jurado defender al rey de España y a lo que el rey de España dispusiera. Y ahí se ve la grandeza masónica de San Martín, que a pesar de en ese momento ser atacado por muchos de los que hasta ese momento habían sido sus compañeros, él decide ponerse por encima y hacer lo que había que hacer. El cónsul norteamericano en Buenos Aires, a principios de 1819, dice claramente, hasta ahora, el principal aliado de Inglaterra en esta parte del mundo es San Martín. De hecho, hay cartas del cónsul inglés en Buenos Aires, Robert Staples, en el año 1817, en donde se reúne con San Martín y San Martín le dice que San Martín le pide que Inglaterra le haga llegar a él en privado sus puntos de vista de cómo tiene que seguir el tema de la revolución. Pero Fernando VII logró regresar a su trono y cuando lo hizo, consciente del poder de las logias, instaló nuevamente el régimen absolutista. Persiguió el constitucionalismo, el liberalismo y la masonería, a los que reprimió con la policía y la Inquisición. Pero la batalla estaba prácticamente perdida. Primero cuando decían vamos a fernandear, en cierta medida lo que estaban diciendo es vamos a generar una monarquía constitucional, que en algunos casos era llegar a simplemente constituir un mecanismo de gobierno del pueblo, pero todavía respondiendo a un monarca o algunas organizaciones centrales. El proceso de independencia encontraba escollos. Las diferencias entre sus actores crecían. Todo parecía indicar que era más sencillo ponerse de acuerdo en liberar a América Latina de España que en sentar las bases de un nuevo tipo de sistema de gobierno. El 26 de julio de 1822, en medio de las batallas, los dos generales, Bolívar y San Martín, realizaron una reunión a solas en la ciudad de Guayaquil. Era evidente, era necesario que se reuniesen los dos grandes libertadores, Bolívar y San Martín, que hasta ese momento no se conocían personalmente. Este va a ser su primer y único encuentro en 1822. Ellos conversaron y esas palabras que nadie jamás supo cambiarán la historia del continente. La influencia inglesa fue bastante nefasta y de alguna manera impidió que San Martín terminara su tarea liberadora y que de alguna manera lo forzó a retirarse de América en su entrevista con Bolívar. Tras conversar a solas, los hombres se despidieron. Pero al salir, la realidad había cambiado. Bolívar finalizaría la gesta independentista. San Martín se retiraría a Europa. Yo no sé si San Martín era un agente inglés. Lo que sí sé es que San Martín era un hombre que tenía convicciones políticas muy conservadoras que era conveniente para Inglaterra. Que el propio saludo que se dan San Martín y Bolívar al conocerse en Guayaquil es un saludo típicamente masónico. Todo designio de Dios, grande fue cuando el sol lo alumbraba y más grande la puesta del sol. Padre Augusto del pueblo argentino, héroe magno de la libertad, a su sombra la patria se agranda, en virtud, en trabajo y en paz. San Martín, San Martín, pueblos del sur, asegure por siempre los rumbos de la patria que alumbra tu luz, de la patria.